Creo que en el retrato fotográfico, en la fotografía, la cuestión de la mirada se complica, porque tenemos dos miradas. Tenemos la mirada del fotografiado, del sujeto, y la mirada de quien está mirando la fotografía. Eh, es curioso porque en la tradición pictórica desde el Renacimiento, lo que se fijaba era la mirada del espectador delante del cuadro. El cuadro normalmente estaba situado en un lugar determinado y el pintor había confeccionado la imagen para que fuera vista desde un punto concreto. Entonces el espectador quedaba fijado. En cambio, la mirada, digamos, de los personajes o del personaje interno no tenía tanta importancia, ni siquiera en el retrato. Y en cambio, en la fotografía nos encontramos con que la mirada del espectador no está fija, porque el espectador puede coger la fotografía, mirarla, tenerla sobre la mesa de un lado o de otro, y en cambio lo que se intenta de alguna manera dominar es la mirada del fotografiado, es decir, del sujeto. Y esa mirada se construye, bueno, a través de una tradición que viene del retrato pictórico. En el retrato pictórico no abundan ni los perfiles ni las miradas frontales, hay perfiles sobre todo, y en cambio se inventa de alguna manera esa posición intermedia en la que el sujeto no mira ni a un lado ni al frente. ¿Por qué es eso? Pues para dar la sensación de realismo, porque si el sujeto mira hacia el espectador, crea una interrelación que no es la que está buscando el cuadro, pensado como una especie de ventana a través de la que se ve la realidad. Y si mira absolutamente de lado, queda excesivamente, digamos, desprovista de la relación que se quiere establecer con ese espectador. Entonces se busca esta mirada intermedia, que es una mirada del realismo. Y creo que la fotografía recupera eso. Sí, hay una relación, claro está, entre el retratista y el retratado en este sentido. Diríamos que en principio el retrato es siempre, más que nada, la mirada de quien está fotografiando, obviamente, incluso en el caso de que se esté fotografiando a otras personas, porque ahí, digamos, bueno, la creatividad puede existir, pero puede ser más estándar, porque lo que se busca también es lo que decía yo antes, el dar las características de la personalidad de esa persona que está siendo fotografiada, ¿no? Pero es en esa dialéctica, evidentemente, entre una cosa y otra. Y creo que es muy interesante ver también el retrato como espejo en este sentido. Es decir, que el fotógrafo es como si se estuviera viendo en un espejo, solo que el espejo lo que le da no es su imagen, sino que es en todo caso su imagen a través de la forma en que ha organizado la imagen del otro. En este sentido es curioso porque la mayoría de autorretratistas, aquellos que se hacen autorretratos, y que especialmente en la tradición es que han sido mujeres, introducen en la fotografía de alguna manera el espejo. Entonces ese espejo, a veces el espejo lo que da es el reflejo de quien está fotografiando. Entonces dentro de la fotografía aparece la imagen que está fuera, ¿no? Y yo creo que en este punto se rompe este encanto de la fotografía como elemento autónomo, y es donde realmente se ve la dialéctica entre el que fotografía o la que fotografía y lo fotografiado. Es una manera también de establecer una mirada distinta, ¿no? El tipo de miradas que he estado comentando, la pictórica y la relación entre esa mirada del sujeto que está en el cuadro, en la fotografía, y el espectador. En el caso de los autorretratos, digamos que se rompe, el espejo rompe este encanto y crea una mirada al sesgo, una mirada lateral. Evidentemente, la mirada es una construcción social. Muchas veces no distinguimos entre el ver y el mirar. El ver lo vemos todo, ¿no? Pero esto es como oír y escuchar, que a veces estos dos verbos se confunden en el habla cotidiana, ¿no? Oímos todo, pero en cambio escuchamos solamente ciertas cosas. Igualmente, verlo lo podemos ver todo, pero solamente nos damos cuenta de ciertas cosas que se destacan. Entonces, creo que era Deleuze que decía que vemos lo que la sociedad nos permite ver, es decir, que hay un régimen social de lo que es más destacable.
en el ámbito social y de cómo lo calibramos y cómo lo valoramos, y eso crea evidentemente una construcción de la mirada. Por lo tanto, sí, la mirada está constreñida. Lo que pasa es que este ámbito social, digamos, es muy amplio. Dentro de este campo podemos elegir o podemos tener la sensación de que elegimos. Pero bueno, solamente hace falta ver la tradición de las imágenes pictóricas y luego las imágenes fotográficas y las cinematográficas para darnos cuenta de que en cada época se están creando tipos de imágenes distintas, lo cual quiere decir que hay unas valoraciones distintas en la forma de mirar. La propia textura de la fotografía, la iluminación, etcétera, no nos da no solamente, digamos, cambios estéticos en el sentido de que ahora se ha puesto de moda estos contraluces o estos tonos, etcétera. Algo hay de eso, pero también es verdad que eso determina nuestra concepción, por ejemplo, de la realidad. Entonces, sobre esa concepción de la realidad creamos los estilos, pero en principio lo que se está construyendo es eso. Y en realidad la técnica responde un poco a esto. La propia educación que tenemos en las imágenes, y sobre todo también en la fotografía, nos indica cómo tenemos que mirar, cómo nos relacionamos con las cosas, cómo nos relacionamos con la realidad. Y evidentemente esto tiene que, digamos, domesticar nuestro cuerpo, ¿no? En el sentido de que la mirada no es algo etéreo que está flotando por ahí, sino que está ligada a un cuerpo, a nuestra cabeza y a nuestro propio cuerpo, con lo cual el tener que mirar de determinada manera hace que el cuerpo se posicione en esa realidad también de una forma determinada. Y esto seguramente lo podríamos, estos cambios los podríamos examinar en cómo las fotografías han ido haciendo las diferentes poses, ¿no? Las poses del principio, poses más de la instantánea, las poses en la fotografía más contemporánea. Es una manera de fijar al fotografiado. Claro, en realidad la fotografía cuando se inicia, como requiere tiempos de exposición bastante largos, muy largos al principio, resulta que no es solamente la técnica fotográfica la que fija la imagen de la realidad para siempre, como una especie de recuerdo, que deja, digamos, elimina el tiempo y lo deja fijo, sino que también es el propio fotógrafo que inmoviliza al sujeto o a los sujetos delante de la cámara durante 10, 15 minutos para que pudieran dejar el rastro, ¿no? E incluso a medida que se va perdiendo esto, porque las emulsiones son más rápidas, de todas maneras sigue habiendo una pose. O sea, a finales del siglo XIX, cuando ya se podían hacer fotografías rápidas, uno se encuentra con que, por ejemplo, esto es curioso porque lo he estado examinando estos días, porque comparaba fotografías con grabados. En la revuelta de la Comuna de París, las fotografías del ejército, de la comuna, son fotografías estáticas, los soldados están posando, mientras que los dibujantes, los grabadores, los dibujan en acción. Entonces hay una especie de contrasentido allá, porque la realidad está fija, se le fija en todos los cuerpos, y en cambio los otros pueden imaginar, bueno, copiando de la realidad, el movimiento que le falta a la fotografía. Y es simplemente por una especie de inercia, ¿no? Por esa relación entre foto e inmovilidad. Me sugiere obediencia militar, y en realidad esto es algo que creo que es determinante. Es igual que dijeran al frente a la derecha como que dijeran descansen armas o rompan filas, es igual. En el campo militar lo que hay es una especie de gran constreñimiento de los cuerpos y los espíritus, pero sobre todo de los espíritus, perdón, de los cuerpos, porque digamos que la dominación del espíritu viene a través de la dominación del cuerpo, y entonces lo que uno recuerda del régimen militar es primero esa masificación, el hecho de que te convertían en masa, ¿no? Estabas siempre en medio de un conjunto de otros individuos convertidos básicamente en cuerpos, y eso lo veías en cuando te entrenaban para desfiles, porque realmente querían que formaras parte de aquel conjunto que se movía al mismo ritmo y en la misma dirección, etcétera. Pero también lo veías en otra cosa que es casi la contraria, y es en la necesidad de fundirte con la masa, porque, por lo menos yo tenía un cierto pánico de que se fijasen en mí, porque si los oficiales se fijaban en ti,
ya estabas perdido, porque alguna cosa te iba a caer, o sea, te iban a hacer no sé qué, te iban a no sé cuánto. Es que en realidad, si se fijaban en ti, es que habías hecho algo mal. Y entonces, claro, ibas en favor de lo que querían, que es que te fundieras en la masa. Querías estar dentro de aquel batallón de 100, no sé, 100 personas, etcétera, querías pasar desapercibido. Recuerdo una vez, las muchas anécdotas que tengo, y ahora fíjate, me pongo a dar anécdotas de la mili, creía que no lo haría nunca más. Fue aquí bueno, aquí no, en Tarragona, hice la mili en Tarragona, después de pasar por el campamento. Y el primer día que estábamos aquí, yo sabía por el campamento que tenían mucho cuidado en que tuvieras el uniforme muy limpio, las chapas muy brillantes. Entonces pasaban revista en el patio del cuartel, y mientras estábamos pasando revista, y era una compañía pequeña, éramos 10 o 12 personas, me di cuenta de que no me había limpiado la chapa. Y me la limpié. Automáticamente me distinguí de la masa porque los demás estaban todos hieráticos, quietos, y automáticamente vino hacia mí el capitán y me arrestó durante 2 días en este sitio. O sea que no había aprendido todavía esta cuestión, ¿no? Y básicamente este es un lado, es el hecho de construir la masa a través de la uniformización de los cuerpos y del pánico para destacarte. Luego, evidentemente, este constreñimiento viene dado por la instrucción militar, ¿no? Por el hecho de querer que haya una especie de simetría en todos los cuerpos, que avances, si vas avanzando en un desfile, en la misma dirección, haciendo el mismo movimiento, ese movimiento a ritmo, como si fuera una especie de maquinaria. Entonces, estas órdenes de al frente a la derecha para que mires, etcétera, en realidad pretenden que actúes mecánicamente, es decir, que no pienses la orden y pienses por qué te están diciendo a la derecha o no te están diciendo a la izquierda. En realidad es más que nada un grito que ya te hace hacer aquello que querían que hicieras. Otra cosa me pasó en este sentido. Recuerdo un ensayo para el desfile de la jura de bandera en el campamento. Yo era de los más altos, iba adelante, entonces ahí sí que no me podía escapar, era tremendo. Entonces llevábamos el fusil y el capitán, que era un bruto, vino hacia mí y se ve que yo llevaba el fusil un poquitín desviado con respecto a los demás y me dio un golpe en el fusil, o hacia allá, no sé cómo fue, y me dijo, ponlo recto. A mí me salió disparado el fusil y le dio en la sien del que estaba al lado, que se cayó desplomado. Saben que lo había matado. Menos mal que se recuperó el pobre tipo, pero esta era la cuestión, es decir, ¿qué debía tener yo? 1 centímetro o 2 desviado el fusil. Eso le pareció una especie de falta entre la estética militar terrible. Estuvimos a punto de causar un accidente por esa brutalidad, ¿no? Yo creo que la relación entre la orden al frente a la derecha y la foto de carnet viene dada, bueno, primero por el dominio, querer dominar claramente el cuerpo y la mirada, y también por la tradición fotográfica, como decíamos antes. Porque claro, esta forma de mirar sesgada, podríamos decir, que no es ni al frente ni es a un lado, que viene, como he dicho antes, de la tradición del retrato, y que queda fijada porque da la impresión de que es la mejor manera de representar la figura para identificarla, puede tener que ver pues, con una orden que intenta mantener también esta divergencia entre un cuerpo recto y una mirada hacia el lado. Claro, no sé exactamente si una cosa viene de la otra. Todo surge de la misma necesidad de control. En el caso de la fotografía, de control a través de la creación de una imagen que parezca la más objetiva posible, ¿no? Quizá también para que se aleje de los retratos policiales, que son de frente y de perfil. Quizá el régimen franquista no quería dar la sensación de que estaba controlando policialmente a los sujetos cuando se inventó el carnet de identidad, ¿no? Digamos que este sería las buenas intenciones en este sentido. No querían dar la impresión de que estaban ampliando el régimen policial, cuando en realidad sí lo estaban haciendo, porque el carnet de identidad era una forma de control, y entonces buscaron esa forma, digamos, neutra que venía del retrato fotográfico. Del retrato pictórico. Pero yo recuerdo, y aún ahora,
que en los carnets de conducir o de identidad, etcétera, no buscan esto. En cambio, sí recuerdo perfectamente que antes te hacían colocar en la pose, si te llevabas el pelo un poco largo, te hacían mostrar la oreja. O sea, la oreja era como un punto también de identificación, como si pensasen que el rostro podía cambiar, pero que la oreja iba a mantener siempre el mismo de esto. Lo recuerdo perfectamente y ahora no lo hacen, pero en cambio, en algún tipo de fotografías, por ejemplo, en las orlas que hacemos en la universidad y que a veces los alumnos te invitan a estar en la orla, cuando vas a ponerte en la orla, el fotógrafo hace exactamente lo mismo. Entonces, te obliga a una especie de retorcimiento del cuerpo en la que te da la sensación de que vas a quedar absolutamente mal, porque te obligan a colocar el hombro hacia un lado, la cabeza inclinada, luego quieren que además de tenerla inclinada, como si la parte de arriba la pudieras tirar para otro lado, y tienes siempre una especie de sensación de que va a salir como una especie de cuadro abstracto de tu cuerpo, ¿no? Al final queda más o menos bien. Pero hay esa especie de necesidad también de ciertos fotógrafos de moldear a la persona, ¿no? Y yo supongo que entonces el carnet de identidad era eso, era querer moldear de alguna manera la personalidad en una imagen que fuera reconocible.